¿Qué son los elementos de estadística en la calidad? Son aquellos que nos permiten tabular, interpretar y presentar datos cuantitativos para que a través del análisis se llegue a resultados finales para ayudar a tomar decisiones acerca de la calidad. Es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Permiten visualizar la tendencia central y la dispersión de un conjunto de datos, y además muestran la forma en la que los datos se distribuyen dentro de su rango de variación. La siguiente tabla muestra la tabla de frecuencias para el peso en gramos de las bolsas de azúcar de una determinada marca. En la tabla se muestra el número de clases, los intervalos, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que se tienen en dicho intervalo, y la frecuencia relativa dada en porcentaje, que es la frecuencia absoluta entre el total de datos por el 100%. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media o promedio aritmético simple se calcula como el cociente entre la suma de los datos y el número de datos que intervienen en dicha suma. Los siguientes datos representan el sueldo semanal de 7 trabajadores de cierta área de una empresa. Por lo tanto, la media es 1.200, por lo que el sueldo promedio de los trabajadores es de 1.200 soles. Es claro que esto no quiere decir que todos o la mayoría de los trabajadores ganen 1.200 soles. La mediana es igual al valor que divide a la mitad de los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Para calcular la mediana cuando el número de datos es impar, los datos se ordenan de manera creciente y el que quede en medio de dicho ordenamiento será la mediana. Y cuando el número de datos es par, entonces la mediana se calcula dividiendo entre 2 la suma de los números que están en el centro del ordenamiento. Por ejemplo, en el caso de los sueldos de los trabajadores, para calcular la mediana, se ordenan los datos. Entonces, como el número de datos es impar, la mediana es 1100. La moda es igual al dato que se repite con más frecuencia. En el caso de los sueldos de los trabajadores, la moda es 1100. Las medidas de dispersión o variabilidad son aquellas que miden qué tan diferentes son entre sí los datos. Enseguida veremos 4 formas de medir la variabilidad: rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre la observación de mayor valor y la observación de menor valor. En el ejemplo mostrado, el rango es 4. Desviación estándar indica qué tan espaciados están los datos respecto a la media. Varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Es muy importante para propósitos de inferencia estadística. Coeficiente de variación es una medida de variación relativa a la magnitud de los datos. Es igual a la desviación estándar entre la media de los datos. Coeficiente de Pearson mide la desviación de la simetría. Expresa la diferencia entre la media y la mediana con respecto a la desviación estándar. Ahora se muestran 3 curvas con diferente simetría. Created using Powtoon.